se logra pues hacer las gestiones y se transmite ese programa con una banda de música amenizando en vivo. Interesante. Esto da como idea, bueno, grabemos las marchas que van a tocar y ya tenemos material para que precisamente se pueda ilustrar auditivamente o se pueda imaginar a la gente cómo va la procesión. Por diversos factores económicos, en aquel entonces pues era más fácil incluso portar un Walkman o una grabadora y escuchar marchas fúnebres, incluso en el carro, en el vehículo. Ya se les da cierta logística a las programaciones incluidas en los discos. Por ejemplo, tenemos uno de marchas fúnebres oficiales de nazarenos, otros de marchas de sepultados, por ejemplo, otras de los que salen en Cuaresma o los que salen en Semana Santa. Entonces ya no son marchas al azar, sino estamos hablando de un producto ya estudiado, ya elaborado, que tiene una intención muy definida. Una oportunidad con Edgar Carnal, que en paz descanse, logramos detectar que la fosa había sido grabada más de 40 veces. Sí. Entonces, pues digamos, la fosa puede descansar, pero podemos incluir algunas otras marchas fúnebres para enriquecer nuestro repertorio, para enriquecernos auditivamente. Nuestras imágenes de pasión. Digital. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Nuestras Imágenes de Pasión Digital, el podcast donde pues tratamos temas que tienen que ver con la Cuaresma y Semana Santa, porque no es solo esos 2 meses que vivimos, esos 40 días más la Semana Mayor, sino durante todo el año, y durante todo el año muchas actividades. El mes de septiembre fue cargado de actividades, el mes de noviembre, y bueno, todo el año tenemos ese contacto con nuestras imágenes de pasión. Y no solo con actividades directas, sino que también en este podcast pues tratamos esos temas que le interesan al cucurucho, a la devota cargadora, que le interesan al pueblo católico en general, a ese devoto de banqueta. Y uno de los puntos focales e importantes de la Cuaresma y la Semana Santa son las marchas fúnebres. Por eso hoy vamos a hablar de esa producción de material de marchas fúnebres, de material discográfico, desde los acetatos, cassettes y los CDs de marchas, ahora llegando a esa era digital con las plataformas de música, y cómo se puede conseguir ahora en cualquier lugar pues una marcha fúnebre, donde se puede escuchar y demás, pues en cualquier parte. Para eso hoy tenemos a un experto en las marchas fúnebres que me da mucho gusto tenerlo en el podcast. Hace algunas semanas, algunos meses platicábamos y muy agradecidos que haya aceptado la invitación. Hablamos de Luis Gerardo Ramírez. Luis Gerardo, qué gusto tenerte acá en el podcast, qué gusto poder platicar de esto que nos apasiona a los cucuruchos, ¿no? Creo que es un punto focal de la Cuaresma y la Semana Santa, más allá de la misma devoción a las imágenes. Todos sabemos y vamos y queremos saber en qué cuadra nos tocó, qué marcha nos tocó, y las marchas fúnebres son una parte sumamente importante de esta tradición, de estas devociones de la Cuaresma y la Semana Santa. Pero te doy la más cordial bienvenida. Qué placer, qué honor tenerte acá. Gracias, Luis. No, al contrario, para mí es un gusto poder compartir y platicar de esto que tanto nos gusta. Y como bien lo decís, creo yo que difícil es imaginar la Semana Santa sin las marchas fúnebres. Nuestra Semana Santa es rica en los 5 sentidos, y la parte auditiva, pues si bien tenemos sonidos como el sijolag, las matracas, pero las marchas fúnebres son el punto culmen. Sí, para todos creo que las marchas fúnebres terminan siendo un punto importante en la Cuaresma y Semana Santa. Tenemos gastronomía, tenemos las alfombras, tenemos el arte reflejada en los adornos procesionales, las mismas imágenes, la devoción a las imágenes, el arte de los bordados y tantas cosas que tenemos para ver, para escuchar, para oler, para sentir en la Semana Santa, pero las marchas fúnebres son sumamente importantes. Sin marchas fúnebres, una procesión tiene un carácter completamente distinto, como una procesión penitencial, como hay tantas también, pero las marchas fúnebres terminan siendo un punto central. ¿Qué podemos hablar de la producción como tal, más allá de hablar de marchas fúnebres específicas? La producción, ¿dónde empieza esa producción musical de marchas fúnebres? ¿Dónde nace como para que alguien dijera, bueno, que los devotos tengan eso y no solo lo escuchen en vivo en la Semana Santa, sino que en su casa poder poner en aquel entonces pues un acetato, imagino yo? Importante es tocar este tema. No se ha empleado tanto en este aspecto histórico, Luis, pero creo que sí es importante traer a colación algunos datos que nos pueden enriquecer. Ubiquémonos en la Guatemala de los años 30 y 40 del siglo pasado. Los medios de comunicación, el principal era escrito en aquel entonces, el famoso diario El Imparcial, que circulaba en la tarde, y la radio, que empezaba a ganar algunos espacios.
En el año 1947 yo encuentro una referencia donde ya hay una transmisión de un evento religioso de Semana Santa, la transmisión de la velación de Jesús de la Merced de Antigua Guatemala. ¿Por qué quiero mencionar esto de la radio? Porque pues empiezan a crear, a dar espacios en este medio de comunicación relacionados con la Semana Santa. Y en algún momento, gente visionaria como don Mario Paniagua, en este caso, pues fundador de Radio Panamericana y de otras emisoras conocidas, pues tienen esa visión de ceder espacios a hermandades para promover sus actividades de Cuaresma y Semana Santa. Y como en alguna oportunidad, pues yo platicando con uno de los herederos del señor Paniagua me decía, bueno, hablamos de Semana Santa, hablamos de procesiones, pero en el caso de la radio, para imaginárnoslo, hay que poner música. Sí. Y la música son las marchas. Entonces, allá por el año de 1951-52, surge un proyecto muy interesante, encabezado por don Guillermo Lira y don Marcelo Gaitán. Ellos estaban colaborando en la Hermandad de la Escuela de Cristo. Y a bien tuvo, pues, el señor Jaime Paniagua darles un espacio en la radio para precisamente, pues, promover sus actividades. Pero reiteramos, él les decía, bueno, vamos a hablar de procesiones, pero ¿cómo lo vamos a amenizar? Y les propone llevar una banda de música, la banda del maestro Manuel Antonio Ramírez. Creo que los programas se transmitían los días sábados. Se logra, pues, hacer las gestiones y se transmite ese programa con una banda de música amenizando En vivo. En vivo. Interesante. Esto da como idea, bueno, grabemos las marchas que van a tocar y ya tenemos material para que precisamente se pueda ilustrar auditivamente o se pueda imaginar a la gente cómo va la procesión. Sí. Y se graban las primeras marchas fúnebres. No fueron comerciales porque nunca salió un disco. Pero así es como se amenizaban los programas de la Escuela de Cristo. Te estoy hablando de 1952-53. Incluso se invitaba a la gente a que llegara a escuchar y ver, porque también es ver cómo los maestros interpretaban o los instrumentos. Esta idea es tomada por un visionario de la Semana Santa, Mario Roat Asturias, quien dice, Totalmente. bueno, si tenemos las marchas fúnebres y las escuchamos en radio, ¿por qué no escucharlas todo el año? Grabemos un disco. Pues don Mario propuso la idea, no todos se la creyeron, incluso le decían, mire cómo va a hacer eso nunca va a caminar, pero pues junto con otras mentes creativas como don Salvador Avelar de Casa Avelar, pues se dan a la tarea de grabar esta serie de discos de marchas de San José con la banda del maestro Ramón Bonilla, que si bien se grabó, pues se tuvo que hacer la producción en México porque no existía en Guatemala un estudio. Tema de carátulas y tema de portada de discos. Sí, Guatemala no estaba habituada a grabar música en general, digamos. Correcto. Y bueno, el tema de marchas fúnebres, mucho menos, ¿verdad? La gente incluso, pues bastante recelosa de cómo vamos a comercializar marchas fúnebres, pero no había que verlo tanto desde ese punto, sino desde el valor de difundir un género único, un género importante y que también pues llena el espíritu de las personas que participan activamente, como lo son los cargadores y los fieles. Aquí sí quiero resaltar un punto, Luigi, y es la riqueza que nos deja esa primera producción de marchas fúnebres. ¿Por qué? Yo me atrevo a decir que son las marchas originalmente como fueron escritas. No escuchamos tanta percusión o la innovación, incorporación de algún instrumento, sino realmente se utilizaron los papeles como escribió Pedro Donis El Cuervo, como escribió Alberto Velázquez Martirio, o El Martirio, depende de la partitura, pero esa es parte de la riqueza de esas marchas fúnebres que incluso hasta se escuchan muy tristes, como dicen algunos, en comparación a la de hoy en día. Pero bueno, esto es un boom y no solamente se queda en una serie limitada, sino estamos hablando de más de 5 LPs que salen o 5 producciones de la Asociación de Jesús de los Milagros, lo cual es replicado por otras asociaciones como la Hermandad de Candelaria, que produce el disco de Cuarto Centenario, también la Hermandad de Calvario, que saca una serie de discos, y así, digamos... Se llamaban Calvario. Se llama Calvario. ¿Cómo se llamaban esos, perdón que te interrumpa ahí, esas primeras producciones? ¿Eran las de Semana Santa en Guatemala? Esas Semana las Santa que tienen Guatemala. a Jesús de los Milagros en la portada. Correcto, que originalmente eran pues una especie de como de pintura, las que se tenían. Ya posteriormente sale un disco ya con una portada a colores, con uno de los cromos más insignes de Jesús de los Milagros. Y posteriormente, como lo comentábamos, llegamos a tal vez un punto importante. Bueno, la Recolección también grabó su disco, pero llegamos al disco de Consagración de 1973 del Señor Sepultado de Santo Domingo, que pues la riqueza que tiene es que lo interpreta la Banda Marcial de Guatemala, con el maestro Rafael García Reynolds como encargado. Un disco doble, pero que tiene una selección y una interpretación de marchas fúnebres muy fina, realmente muy profesional, si se quiere, desde un punto de vista por el tipo de músicos, porque
anteriormente eran músicos de procesiones que no se dedican específicamente, no es que se esté menospreciando, pero pues a la disciplina que se tiene en una banda marcial ya es distinto. Entonces, auditivamente y también por el repertorio de marchas fúnebres que se incluye, marca una época dentro del disco de acetato. No podemos dejar de mencionar el disco de oro de 1959, que este disco tiene una anécdota, Luis. Cuando se grabó el disco, no fueron solamente las marchas que conocemos. De hecho, ustedes recordarán que cuando se editó la edición en disco compacto del disco de oro, se incluyeron una serie de marchas que no estaban originalmente. Y es que debido... Sí, es otro playlist, digamos, con unos agregados ahí. Agregados. Pues estos agregados se pensó en algún momento sacar un volumen 2 del disco de oro, aprovechando pues la banda de música, es en este caso ya las grabaciones de marchas fúnebres ya tenían pues un respaldo, entonces la incorporación de equipos para la grabación, pero por X o Y motivo ya no pudo salir y esas marchas quedaron rezagadas en el tiempo, pero iban a formar parte de un LP que ya no salió. Un disco que marca también un hito por la calidad del sonido. Yo creo que lo escuchamos en cualquier momento y nos impresiona la interpretación de la banda de música dirigida por Víctor Manuel Lara. Pero llegamos a la década de los años 70, 80, disminuye un poco la producción de LPs, empiezan a hacer otra variante, la que empieza a consignar la música, llegamos al tema de los cassettes, los famosos cassettes. Sí. Y es interesante también porque cada hermandad va teniendo su aporte en determinada época. Y en los cassettes, pues, la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo tiene un papel protagónico. Recordarán que los conciertos de los quintos viernes de Cuaresma, que eran dedicados al Señor Sepultado, eran grabados. Y la novedad era la inclusión de las marchas fúnebres, no las tradicionales, sino pues un repertorio bastante variado. Y para los coleccionistas y amantes de este género, lo interesante era llegar a inscribirse y pues adquirir el cassette del concierto del año anterior. Por diversos factores económicos, en aquel entonces pues era más fácil incluso portar un Walkman o una grabadora y escuchar marchas fúnebres, incluso en el carro, en el vehículo, podía escuchar uno de los cassettes. Sí, que el estéreo del vehículo empezaba a tener el tema de los cassettes, ¿no? También. Correcto, entonces era más fácil y escuchabas las marchas fúnebres. Entonces tenemos estos aportes de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, la Hermandad de San Bartolo, que también produce un cassette muy interesante, único en su género, porque es hasta el momento el único que yo conozco que tiene una introducción narrada por Otto René Mancía. Y que pues es interesante. Tenemos también los cassettes del Santuario Arquidiocesano del Señor San José con los conciertos de noviembre. Entonces se desplaza el LP y llegamos al tema de los cassettes, que tal vez la grabación no es la óptima porque pues eran grabaciones en vivo que se realizaban de los conciertos, hasta que llegamos al tema de los discos compactos, que inicialmente fueron reproducciones de los discos de los años 50. Sí, es interesante porque cuando decís que hay una merma de alguna manera que, digamos, se deja de producir durante un tiempo, algunos años, por eso queda tan arraigado, digamos, el disco de consagración, queda tan arraigado también en la producción del disco de oro y que hasta nuestros días esos siguen siendo, por la calidad musical, ya lo decías, con el disco de consagración, por la interpretación, por la selección de marchas. Hoy es imposible pensar en una producción musical de marchas fúnebres sin pensar en el disco de oro, en el disco de consagración y creería yo el de Semana Santa en Guatemala. Creo que esos tres, antes de pasar a la era moderna, digamos, esos tres son los discos más emblemáticos producidos en marchas fúnebres, ¿no? Efectivamente, y creo que se busca rescatar esa esencia. Por ejemplo, hay proyectos como el del maestro Luis Pirir de esas versiones que escuchamos en esos discos, pues poderlas escuchar de nuevo. Como reitero, es la forma original como las marchas fúnebres fueron concebidas. Y eso es el punto de partida. A raíz de estas producciones empieza a salir la amalgama que hoy en día tenemos. De hecho, cuando decís esto del maestro Pirir, que sí tiene, digamos, ir por esa línea de rescatar un poco, recientemente el maestro Saúl López Iquivache sacó su banda en un proyecto, el Notas Graves de Atabales, que era, digamos, las marchas interpretadas como fueron concebidas en algún momento con los instrumentos originales, incluso en el tempo que van las marchas, porque si uno escucha las de antaño, digamos, las marchas originales o de esas primeras producciones, el tempo es más acelerado del que hoy tenemos. Creo que hoy hay una constancia, digamos, una moda, podríamos decir, o
o es la tendencia, es la palabra correcta, a interpretar las marchas con un tempo un poco más lento, ¿no? Correcto. Y cuando comentabas esto del maestro Saúl López Iquibachi, tuvo el proyecto incluso de que en un determinado espacio pues se interpretaron estas marchas fúnebres, incluso los músicos llegaron con una vestimenta pues, no uniformal, no, pues no iban del mismo color, sino diferentes colores, como eran las bandas de música en los años 60, 70, 80, no existía una uniformidad, esto ya es un elemento que se le da a los músicos de este siglo, pero fue un detalle muy, muy particular, los trajes llamativos de los colores. Que de hecho la gente pudo asistir a la grabación de eso, lo graba el maestro Gamboa, que en paz descanse, ¿no? Que él, digamos, cuando uno habla de producciones musicales de marchas fúnebres, sin lugar a dudas que él es uno de los actores principales en cuanto a la grabación. ¿Cuántos discos no produjo él y grabó él y editó él definitivamente, ¿no? Sí, efectivamente, él tenía dos valores fundamentales. Uno, que un gran profesional. Dos, que era cucurucho. Entonces, buscaba siempre esa perfección. Yo recuerdo el haber participado en algunas grabaciones cuando eran a puerta cerrada, son conciertos larguísimos o audiciones larguísimas porque se repiten y tal vez algo que no detecta, él sí decía, no, esa parte hay que repetirla porque, maestro, se le fue un trompetazo. Y usted sabe que se le fue y había que repetir y buscaba siempre esa calidad y prueba de ello es esas grandes producciones que él tiene. Pero para ir cerrando, Luis, no podemos dejar de mencionar en este siglo ya la producción de marchas fúnebres de una manera profesional. Y me refiero específicamente a los discos producidos por la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo. Los de color azul, el color dorado y el color rojo, que creo que todos conocemos. Que, bueno, son conciertos a puerta cerrada, incluso masterizados fuera del país y que se busca precisamente esa calidad dentro de la interpretación y de la audición. Estos son ya en formato de CD, ¿verdad? Sí, en formato de CD. Se producen en ese formato. Sí, son discos interesantísimos porque ya pasando, digamos, podríamos hablar de la era reciente o la era moderna, se deja atrás el acetato, se deja atrás, que ahora las modas vuelven, dice, ahora es muy común, no solo hablando de marchas fúnebres, sino de la música en general, que la tendencia es ahora volver a comprar acetatos y los artistas están sacando sus discos nuevamente en una versión de acetato. Creo que por esa nostalgia del scratch, de volver a oír las grabaciones como eran anteriormente, pero hablando propiamente de las marchas fúnebres, inicia la producción de discos compactos, ya del CD de 70 minutos, me parece que era lo que entraba en el CD, de una selección de marchas fúnebres que normalmente eran 12 marchas, y ahí empieza la Hermandad de Santo Domingo. ¿Qué podemos hablar ya de las producciones en CD, las emblemáticas? Porque ahí empiezan a haber ya colecciones también o seguimiento a volúmenes en diferentes lugares. Importante es mencionar el aporte que hacen las hermandades como la parroquia, que a mediados de los 90 empieza la producción de CD, posteriormente lo mencionamos en el tema de Santo Domingo por la calidad de producción. Tenemos también la colección de San Bartolomé Becerra, de la Hermandad Jesús de la Caída. ¿Cuál es la riqueza de esta producción de San Bartolo? El rescate de marchas fúnebres que no se tenía conocimiento, no estaban grabadas con anterioridad, y pues algunas otras hermandades que también llevan esa tarea de grabar los conciertos y de llevarlos al formato de CD. Entonces, esa continuidad que se les da es sumamente importante y el aporte, porque se rescata muchísimo material. Entonces, yo creo que es de las colecciones más emblemáticas, la de la parroquia, podemos mencionar estos de Santo Domingo y la de San Bartolomé Becerra. Yo creo que todos recordamos que llegábamos a San Bartolo a inscribirnos y a comprar nuestro disco, que en aquel entonces, pues hay que reconocerlo, era oneroso el precio, estamos hablando de 100 quetzales, hoy en día pues es muy económico, pero pues era parte también de esa riqueza, de invertir, porque también es importante mencionar, esto requiere una inversión en cuanto al pago de banda de música, en cuanto a la producción, a la distribución del disco, masterización del disco. Entonces, por eso es que la mayoría de conciertos o audiciones de marchas fúnebres son las que se graban y escuchamos en los formatos de CD, porque era muy caro el costo de hacer una grabación a puerta cerrada, ¿verdad? Ahora, antes de seguir hablando de estas colecciones importantes que después siguen, por ejemplo, la de la parroquia es retomada recientemente, cerca del 2016-17, cuando se consagra Jesús y empiezan a sacar otra serie de discos que hablaremos en un ratito, pero ahora se hace poco eso que mencionas, digamos, por lo costoso de hacer un concierto a puerta cerrada.
exclusivamente para grabar un disco. Ahora normalmente se graban, yo he asistido a algunos y dice que recomiendan no aplaudir porque la gente pues al finalizar una marcha pues en un concierto normal donde no se está grabando pues aplaude a los músicos, a los maestros, y eso hace un poco lo que mencionabas del maestro Gamboa, que a veces uno escucha en los discos ciertos errores, cierta bulla, ciertos trompetazos o algún instrumento que se va, porque se hace poco ahora la grabación de discos exclusivamente para eso. La Escuela de Cristo quizá ha hecho un par recientemente, pero no son muchos ya. Y también es interesante mencionar, Luis, que la producción de discos ya no solamente es para el tema de Capital, Antigua Guatemala, ya se ha expandido a Xela, Totoltecapán. Esas hermandades también ya han querido consignar. Escuintla tiene una buena colección. Muy buen punto. Esto que mencionabas es interesante. El año pasado en San José grabamos un disco en Catedral a puerta cerrada. Sí. Lo más difícil del disco fue conseguir las portadas. Ya no se fabrican portadas para discos compactos. E incluso decíamos, bueno, el formato fue una producción muy pequeña porque ya pues no se produce, ya son otras tendencias. Pero esto nos indica, o es un indicador que también esto se va transformando. Hoy en día, pues, ya estamos hablando de algunas hermandades que en USB te ofrecen el concierto grabado. La Merced de la Antigua lo hizo, lo entregó en una cajita muy elaborada y demás, pero al final era en formato digital. En formato digital. Interesante esta nueva tendencia. O bien, pues, ya se transmiten los conciertos en las diferentes plataformas de las hermandades. Por lo menos ya se tiene la audición o la idea de qué es lo que se está interpretando, tal vez no de una manera profesional, pero sí se logra consignar qué es lo que está pasando y qué es lo que se está escuchando. Y hoy en día pues lo podemos escuchar en nuestro teléfono, en cualquier lugar donde estemos manejando, y pues podemos saber qué están interpretando en el concierto de X o Y lugar, y no necesariamente sale una producción. De reconocer realmente, como lo mencionas, el aporte de la Escuela de Cristo, también, que ha sido de las hermandades que han mantenido esa continuidad. Y algo que llama la atención, Luis, ya se les da cierta logística a las programaciones incluidas en los discos. Por ejemplo, tenemos uno de marchas fúnebres oficiales de nazarenos, otros de marchas de sepultados, por ejemplo, otras de los que salen en Cuaresma o los que salen en Semana Santa. Entonces ya no son marchas al azar, sino estamos hablando de un producto ya estudiado, ya elaborado, que tiene una intención muy definida. Hoy hablamos de que la producción de discos es cada vez menor, sobre todo por las nuevas tendencias, la modernización, las plataformas digitales que pues abren su perfil, las mismas hermandades, la mayoría de ellas en Guatemala tienen su perfil y suben sus producciones, y son pocas las hermandades. Esa colección de la parroquia que se aumentó recientemente en los años 2017, me parece que sale el disco Consagración, que es cuando consagran a Jesús y a la Santísima Virgen, y después saca una serie, si mal no recuerdo, de 6 discos más, que viene a dar un aporte. Primero eran con el maestro Carlos Gómez Figueroa, que en paz descanse, y ahora con Héctor Gómez Varías, que se mantiene ahí ese legado de los Gómez en la parroquia, y hace otra serie, otra colección de marchas importantes, y rescatando también marchas dedicadas a Jesús Nazareno de las Tres Potencias, entre otras como la del Nazareno de la Escuela de Cristo del maestro Héctor Gómez, que se van adhiriendo a esa colección de marchas también, ¿no? Y también la parroquia le da un espacio ya al Señor Sepultado, sí, a este cortejo procesional. Tiene su propio disco. Que tiene su propio disco, y es un material, como te digo, muy, muy bien elaborado. Yo siempre he sido de la idea de que cuando se trabaja este tipo de material, pues dar a conocer las marchas dedicadas a las imágenes, porque hay unas marchas fúnebres que ya de cajón. Por ejemplo, en alguna oportunidad con Edgar Carnal, que en paz descanse, logramos detectar que la fosa había sido grabada más de 40 veces. Sí. Entonces, pues digamos, la fosa puede descansar, pero podemos incluir algunas otras marchas fúnebres para enriquecer nuestro repertorio, para enriquecernos auditivamente, y también rescatar parte de lo que hemos hablado alguna vez, que son más de 2,000 marchas fúnebres, mucho más el número de las que contamos y que forman parte de esta esencia de la Semana Santa. Y que se siguen produciendo marchas fúnebres, porque he escuchado algunos materiales, principalmente, por eso me vino a la mente Escuintla, por ejemplo, que recientemente sacaron un disco que era 35 años de proclamación, me parece que era del Nazareno de ahí de Escuintla, y el patrón jurado contra la violencia, creo que le llaman a él. Y la verdad es que la mayoría de marchas eran marchas nuevas, y algunas dedicadas a él o a las imágenes de este templo. Es decir, para seguir haciendo discos hay material, y mucho material. El problema es que ya alguna vez hablando con Andrés Girón de la Parroquia Vieja me decía,
yo quisiera seguir sacando, o nosotros quisiéramos seguir sacando discos. El problema es que los últimos ya no se vendieron, ya la gente no compra, pero siempre habemos, porque digo, a mí me gusta mucho el tema de las marchas fúnebres y me gusta mucho el tema del disco físico, ¿no? Habemos algunos románticos todavía que queremos tener los discos y que ojalá se siguieran produciendo muchos más, ¿no? Sí, y creo que pues también es importante traer la colación porque es parte de la historia musical de la discografía. En este caso, la piratería pues mató mucho, porque pues el producir un disco, como les mencionaba, no era barato, desde contratar la banda de música, desde el estudio que lo va a grabar, el diseño, la impresión, la caja, entonces sí requería una inversión. Y bueno, el precio que ofrecía uno al otro, pues sí era bastante la diferencia, pero quien hacía la copia no invertía lo que sí hizo originalmente la hermandad. Entonces eso también disminuyó mucho o desmotivó a que las hermandades en este sentido pues siguieran invirtiendo en eso, pero hay colecciones muy interesantes también. Se me ocurre la de Beatas de Belén, que fue un aporte muy interesante. Indulgencia. Las de la Merced de la Antigua también tuvo una serie de discos interesante que se produjo. Entonces, en algún momento incluso ya creo que hay coleccionistas, o bueno, sí creo, hay coleccionistas específicos de este tipo de material. Platicaba con uno de ellos y me mencionaba, mira, yo compro el disco, tal vez a veces ni lo he escuchado, ahí lo tengo incluso en el empaque original, pero es para, pues, uno, colaborar y que seguir que esto permanezca, y dos, pues, el resguardo, ¿verdad?, de este material que se convierte en una joya, porque incluso dentro de unos 50 o más años, así eran como se interpretaban las marchas fúnebres en el siglo XX, por ejemplo. Así son como se interpretaban las marchas fúnebres en el siglo XXI. Entonces, es una forma de ubicarnos cómo era la Semana Santa. Que seguramente eso va a seguir evolucionando y va a seguir cambiando, y es bueno tener ese archivo histórico, ¿no?, de cómo se interpretaba. Para ir finalizando, Luis Gerardo, ¿cuál crees que ha sido el mayor aporte, o quién ha tenido el mayor aporte en cuanto, o quiénes podría ser, no uno en específico, alguna hermandad, en cuanto a material discográfico que se ha grabado? Muy buena pregunta, y no es por quedar bien, pero yo creo que todas, porque en su momento, cuando se ha quedado vacío, alguien ha tomado ese estandarte, otra viene y lo releva. Lo mencionábamos, por ejemplo, tuvimos la serie de Santo Domingo, bueno, terminaron estos 3 discos, llegó San Bartolo, trabajó después de San Bartolo, que finalizó la Escuela de Cristo, tomó esa estafeta. Entonces creo que todas las hermandades nos han dado ese legado musical, que pues para ir finalizando, ya no solamente se limita también a marchas fúnebres. Hoy escuchamos ya redobles, marcapasos, cantos, el toque del Sijolá, o sea, ya nos introduce específicamente en ese cortejo procesional, en que nos imaginemos ese cortejo procesional, fanfarrias, por ejemplo. Entonces, la idea ya es, bueno, usted va a escuchar este disco, pero se va a imaginar la procesión de tal día. Exactamente, es interesante, este tema es para hablar mucho tiempo, hoy específicamente hablando de las producciones musicales, pero si nos ponemos a hablar de marchas, si se siguen creando, se siguen generando, siguen saliendo nuevas marchas. Y lo importante de la producción discográfica es que ha dado a conocer no solo las marchas, sino a sus autores, nuevos autores, a directores musicales, a bandas de música que a veces ni conocíamos, sobre todo del interior de la República y demás. Así que ha sido una cuestión importante, creo que en el crecimiento de la Cuaresma y Semana Santa, que incluso nos ha llevado a otros países, al extranjero, a sonar ciertas marchas fúnebres. Me viene como Camino al Gólgota, por ejemplo, y una de las más emblemáticas. Luis Gerardo, el tiempo pasa muy rápido, agradezco que hayas estado acá con nosotros, pues que aportando prácticamente esto. Yo te considero personalmente una de las personas que más conoce de marchas fúnebres, y para nosotros es de verdad un honor que hayas acompañado acá el podcast, y que en otra oportunidad, para hablar de marchas fúnebres hay mucho, y ojalá que en otra oportunidad puedas estar con nosotros nuevamente. Al contrario, agradecido por la invitación, y estamos a la orden para seguir platicando y aportando en esto que tanto nos gusta. Muchísimas gracias, Luis Gerardo. Nos despedimos de esta edición de Nuestras Imágenes de Pasión Digital, el podcast. Interesantísimo tema hablando de la producción musical de las marchas fúnebres, siempre pendiente. 1 y 15 de cada mes a las 8 de la noche estrenamos episodio a través de nuestros medios digitales. En YouTube se estrena también en Spotify la versión únicamente de audio. En Facebook estamos, en Instagram, todo como Nuestras Imágenes de Pasión. Será hasta la próxima, un placer.